Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más relevantes y los detalles que no te puedes perder. Espero que todos estén muy bien, y si no, ojalá que lo que les contemos hoy les anime un poquito. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha caído como un jarro de agua fría. Una noticia que nos preocupa muchísimo y que, como siempre, queremos compartir con ustedes con la mayor seriedad y el máximo detalle posible. Vamos a hablar de algo que ha conmocionado al mundo del espectáculo, especialmente a los seguidores de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y por extensión, de muchas partes del mundo. Me refiero, por supuesto, a la talentosa y bellísima Hande Erçel. Si han leído bien el título y la información que manejamos hasta ahora es realmente alarmante. Hande Erçel ha sido hospitalizada tras sufrir un grave accidente mientras se encontraba trabajando en el set de grabación. Sé que esto es impactante y créanme, a nosotros también nos lo ha parecido. Antes de adentrarnos en todos los detalles que hemos podido recopilar, y siempre con la precaución que amerita este tipo de información, les pido, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como les digo, la información es dinámica y queremos mantenerlos al día de todo lo que ocurra. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar esta noticia que ha generado una gran ola de preocupación en redes sociales y entre los fans de Hande. El título lo dice todo y la noticia es tan cruda como suena: urgente, Hande Erçel hospitalizada tras grave accidente en el set Detalles pronto. La frase detalles pronto es precisamente lo que nos impulsa a investigar y recopilar toda la información posible para traerles un panorama lo más claro posible. Y es que cuando hablamos de un accidente en un set de filmación, las especulaciones pueden volar, y es nuestro deber como comunicadores ofrecerles datos contrastados y, en la medida de lo posible, confirmados. Hasta el momento, la información que ha trascendido es que Hande Erçel sufrió un percance mientras se encontraba rodando una escena para su proyecto actual. Los detalles sobre la naturaleza exacta del accidente aún son escasos, y se están manejando con mucha discreción por parte de la producción y su equipo de representantes. Sin embargo, lo que sí se ha confirmado es su traslado inmediato a un centro hospitalario. Esto, como pueden imaginar, enciende todas las alarmas. No estamos hablando de un simple golpe o una molestia menor, sino de algo que ha requerido atención médica de urgencia. Las primeras informaciones comenzaron a circular de forma muy rápida a través de las redes sociales, como suele suceder en estos casos. Unos pocos tweets, unas historias fugaces en Instagram, y de repente el nombre de Hande Erçel se convirtió en tendencia mundial. Los fanáticos, al ver las primeras menciones, entraron en pánico, y es completamente comprensible. Hande no es solo una actriz, es un ícono para muchos, una figura que inspira por su talento, su carisma y su belleza. Verla en una situación de riesgo hospitalizada es algo que duele y preocupa profundamente. La noticia se propagó como pólvora y, como suele ocurrir, empezaron a surgir rumores y especulaciones sobre la gravedad de su estado y las causas del accidente. ¿Fue una caída? ¿Un objeto que cayó? ¿Un problema técnico? En estos momentos, es crucial separar los hechos de las suposiciones. Lo que sabemos con certeza es que ha habido un accidente, que ella ha sido hospitalizada, y que la prioridad ahora mismo es su salud y su recuperación. La producción de la serie o película en la que estaba trabajando, según las fuentes que hemos consultado, habría activado inmediatamente los protocolos de emergencia. El rodaje, lógicamente, ha sido paralizado de forma indefinida. Nadie está pensando en continuar bajo estas circunstancias. La seguridad de los actores y del equipo es lo primero, y cuando ocurre algo así, todo lo demás pasa a un segundo plano. Hemos estado monitoreando de cerca las cuentas oficiales de Hande Erçel, así como las de su agencia y productora. Hasta ahora, no ha habido comunicados oficiales extensos, lo cual también es comprensible. En situaciones delicadas como esta, la comunicación suele ser medida y estratégica, para evitar generar más ansiedad o difundir información que pueda ser inexacta. Lo que sí hemos visto, y esto es importante mencionarlo para dar un poco de calma, es un silencio que, aunque preocupante por la falta de detalles, también puede interpretarse como un intento de proteger la privacidad de Hande en este momento tan vulnerable. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y buenos deseos para Hande. Fanáticos de Turquía, pero también de Latinoamérica, Europa y Asia, están enviando sus oraciones y energía positiva. Es conmovedor.
O ver cómo una figura pública puede generar tal ola de afecto y preocupación. Hashtags como almohadilla Get Well Soon Ande y almohadilla Pray for Ande se han vuelto virales, demostrando el inmenso cariño que el público siente por ella. Ahora, permítanme intentar darles un contexto sobre lo que podría haber sucedido, siempre basándonos en la información que manejamos y en lo que suele ocurrir en los sets de filmación, que son entornos de trabajo complejos. Los sets de rodaje son lugares donde se recrean todo tipo de situaciones, desde escenas de acción hasta dramas intensos. Esto implica el uso de escenografía, maquinaria y a veces efectos especiales. Si bien los profesionales del cine y la televisión son expertos en seguridad, los accidentes, lamentablemente, pueden ocurrir. Un tropiezo inesperado, un elemento de utilería mal colocado, una caída desde una altura moderada, o incluso un problema con algún equipo técnico, pueden desencadenar un percance. La naturaleza exacta del accidente y por ende la gravedad de las lesiones, es lo que más se está especulando. Algunas fuentes extraoficiales que debemos tomar con mucha cautela, sugieren que podría tratarse de una lesión física, pero hasta que no haya un comunicado oficial, no podemos confirmar nada. Lo que sí podemos decir es que el hecho de haber sido hospitalizada de urgencia indica que la situación no es trivial. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo tendremos más información? Y la respuesta en estos momentos es, no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que una vez que el equipo médico tenga un diagnóstico claro y la situación se estabilice, se emita un comunicado oficial. Este comunicado podría provenir de la productora de la serie, de su agente o de su familia. Nosotros estaremos muy atentos a cualquier declaración y se las haremos saber de inmediato. La carrera de Anne Ercel es impresionante. Hemos sido testigos de su evolución artística, de su versatilidad en cada papel que ha interpretado. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato y una dedicación que la han llevado a convertirse en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Proyectos como Aşk Laftan Anlamaz, Erkay, y más recientemente Bambaşka Biri, la han consolidado como una estrella de primer nivel. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones es innegable. Por eso esta noticia nos afecta a todos los que admiramos su trabajo y su persona. Es fundamental en estos momentos mantener la calma y evitar la propagación de rumores infundados. La salud de Anne Ercel es lo más importante. Sus seguidores, su familia y sus amigos están deseando que se recupere pronto. La industria del entretenimiento, que la ha acogido con tanto cariño, está pendiente de su evolución. Nosotros, como canal, nos comprometemos a seguir esta noticia de cerca. Investigaremos, contrastaremos fuentes y, en cuanto tengamos información fiable y confirmada, se la presentaremos. Nuestro objetivo es informar con veracidad y responsabilidad. Entendemos la urgencia y la preocupación que genera esta noticia, y por eso hemos querido traerles este vídeo lo antes posible. Mientras esperamos noticias más concretas, lo mejor que podemos hacer es enviarle toda nuestra energía positiva. Imaginen todo el apoyo que está recibiendo a través de redes sociales. Esa es una fuerza poderosa. Los fans son un pilar fundamental para los artistas y en momentos difíciles, esa conexión se vuelve aún más fuerte. Recordemos también la importancia de la salud y la seguridad, no solo en el ámbito profesional, sino en la vida cotidiana. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidarnos. En este momento, no tenemos información sobre el tiempo que Anne Ercel podría pasar hospitalizada o cuánto tiempo tardará en recuperarse. Dependerá completamente de la naturaleza y gravedad de sus lesiones. Lo que sí sabemos es que cuando se recupere, volverá a brillar en la pantalla. Su talento es inagotable y su pasión por la actuación es evidente. Espero que esta información, aunque todavía incompleta, les haya servido para entender un poco mejor la situación. Estamos ante una noticia delicada, y debemos abordarla con respeto y empatía. Anne Ercel es una profesional y una persona querida por millones, y todos deseamos su pronta y total recuperación. Manténganse atentos a nuestro canal. Compartiremos cualquier actualización relevante tan pronto como la recibamos. Y mientras tanto, sumémonos a esa marea de buenos deseos que inundan las redes. Un mensaje de apoyo puede significar mucho para ella y para su entorno. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo.
Entiendo que la noticia es preocupante, pero espero que la forma en que la hemos abordado les haya parecido informativa y sobre todo, respetuosa. Ustedes, nuestra comunidad, son lo más importante para nosotros y siempre buscamos traerles contenido de calidad y relevante. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué piensan sobre lo ocurrido? ¿Han estado siguiendo las novedades en redes sociales? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos interesa mucho leer sus reflexiones y sus mensajes de apoyo para Ande. Su feedback es lo que nos ayuda a mejorar y a seguir creando contenido que les interese. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido útil y desean apoyarnos, les invito a que le den un gran *** me gusta ***. Si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, los animo enormemente a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Nos encantaría tenerlos con nosotros para seguir compartiendo juntos las noticias más importantes del mundo del espectáculo y mucho más. Gracias de nuevo por estar ahí. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.